La verdad que muy buenos días, amados hermanos. La verdad que, como le dije, me siento un poco extraño parado acá enfrente. El pastor me confió el púlpito un domingo más. Y antes de empezar, gracias hermano Luca por tu oración, gracias hermano Elisa por tu oración hace rato, me llegó. La verdad que siempre decimos nosotros en nuestras oraciones qué privilegiados que somos por estar aquí, habiendo tantos lugares. Es una ciudad chiquita, pero hay muchísimos lugares donde nosotros podemos estar un domingo por la mañana. Podemos dedicarnos a nuestras cosas particulares, podemos irnos a otras iglesias, podemos estar en muchos lugares, tenemos muchas cosas que hacer. Pero por la gracia del Señor, a nosotros nos confió Dios, el Padre Eterno, su palabra bendita. Y la palabra que voy a compartirles hoy no es mi palabra. Los domingos cuando viene el pastor a predicar, no es la palabra de él, es la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Transmitida. A nosotros no solamente nos toca predicar la palabra. Y esos son los tres medios de gracia que Dios dejó a la iglesia, a todo el ser, a la humanidad en sí. ¿Cómo se relaciona Dios con la humanidad? A través de tres medios de gracia. El primero es la palabra de Dios, la sola escritura. La palabra predicada en las iglesias, la palabra predicada que nosotros hacemos a la gente a las cuales le predicamos. Ese es el primer medio de gracia. El segundo medio de gracia son los sacramentos que estábamos estudiando en la escuela dominical. El bautismo y la cena del Señor, la Santa Cena, que le conocen, ¿verdad? Y el tercer medio de gracia es la oración. Dios nos dejó esa arma poderosa. Entonces le pido, hermanos, para poder iniciar, este es un sermón que fue predicado el 1 de junio de 1856. Es una de las primeras predicaciones de Spurgeon, que se llama El pecado que habita en nosotros, que nosotros conocemos bastante bien, el pecado remanente, el pecado que quedó en nosotros. Entonces vamos a abrir Job, capítulo 40. Ya es casi el final del libro de Job, está un poquito antes de los Salmos, un libro antes de los Salmos. Conocemos bastante bien, muchos conocemos ya la historia de Job, lo mucho que sufrió en su vida. Y vamos a leer el Job 40 desde el 1 hasta el 5. Dice: además respondió Jehová a Job y dijo, esto ya es prácticamente el final del todo lo que Dios le dijo. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Nosotros vamos a quedarnos con el versículo 4, la primera estrofa, la primera línea, la primera palabra que le vino a Job cuando Dios le dice, responde a esto. Le dice Job a Dios mismo, le dice, he aquí que yo soy vil. Seguramente, si hubo un hombre en la tierra, o desde toda la escritura, si vamos a irnos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, si hubo una persona la cual pudo haberse parado frente a Dios y decirle, yo no soy vil, ese era Job. Ese era Job. Y en conformidad a lo que Dios mismo le dice cuando Satanás se presenta junto a Dios en el cielo, Dios mismo le dice que Job era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Yo creo que esto se aplica a todos, no solamente a nosotros que somos cristianos reformados. Yo creo que se aplica a cualquier persona, ya sea mundana o no. En algún momento de nuestra vida todos terminamos diciendo, he aquí que yo soy vil. Nos damos cuenta de nuestro pecado. En cualquier momento, en algún momento de nuestra vida, ya sea aquí en la iglesia o allá en la China, vamos a clamar algún día, he aquí que yo soy vil. Y hay dos citas de dos hombres, Spurgeon, pero de otra predicación que dice, obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos el peor enemigo dentro de nosotros mismos. Esto dijo Spurgeon. Y hace poco alzamos en la publicación de la iglesia una imagen, un cuadrito que solemos alzar, de Thomas Brooks, un reformador, que dice, líbrame, oh Dios, de ese hombre malo, que soy yo mismo. Es una doctrina bíblica, la doctrina del pecado remanente. Nosotros estudiamos ya en la iglesia, tenemos el privilegio, como estábamos diciendo, el privilegio de poder estudiar estas doctrinas demasiado maravillosas que nos iluminan la mente, y Dios habla a través de su palabra en nuestros corazones. Y cuando nosotros somos salvados, nosotros sabemos que somos salvos, estamos acá, sabemos de que somos salvados en un 100% de la corrupción total. Cristo pagó el 100%. Él dijo, consumado es, tetelestai. Todo ha sido pagado en su totalidad. Él pagó todo. Pero, ¿por qué el pecado no cesa? ¿Por qué seguimos pecando? Y es difícil de discernir esto, en especial cuando tratamos entre nosotros, porque somos diferentes personas y nosotros como seres humanos somos expertos en mentir, sabemos mostrar una cara diferente. Yo sé mostrar una cara diferente acá frente a ustedes y yo tengo mis pecados. Como dice en otra predicación Spurgeon, Dios penetra las paredes. Nosotros, cuando vamos a pecar en secreto, apagamos la luz, cerramos las cortinas, las puertas y pensamos que nadie nos va a ver, ¿verdad? Y entonces, cierto, es un pecado secreto para los demás, pero para nosotros no es secreto, porque nosotros sabemos que estamos pecando. Y para Dios tampoco es secreto, porque Él dice que puede ver lo más profundo del corazón. Él discierne las mentes y los corazones. No hay nada que se pueda ocultar. Nosotros vamos a levantar una montaña enorme, vamos a cavar profundo, así como la perforación que hicieron los rusos, la Unión Soviética, el pozo de Kola, que se llama, perforaron 2000, no sé, 20.000 metros. Y ahí vamos a entrar y vamos a tirar todo encima. Dios está ahí. La palabra dice, voy a lo más alto de los cielos, allí estás tú. Me voy en el fondo del Seol, allí estás tú. En todos lados está Dios. No hay forma de escaparse. Y podemos tener una cara bonita, pero vamos a levantar nosotros la tapa de nuestro corazón y vamos a encontrar todo tipo de bichos rastreros. Vamos a encontrar insectos inmundos, gusanos asquerosos, todo vamos a encontrar dentro de nuestro corazón. Por eso es que dice la palabra, cuídate de tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando sucede esto, nosotros endurecemos ese corazón. Cuando somos confrontados con el pecado, endurecemos el corazón, y no hay nada más peligroso que un corazón endurecido, porque ese corazón endurecido peca aún más, mucho más. Nosotros venimos a Cristo, venimos a la iglesia los domingos, oramos, nos entregamos a Él, pero eso no nos hace inmunes al pecado. Pero algo sí, puedo estar seguro, jamás vamos a ser felices en el pecado. Spurgeon dice en esta predicación,
si realmente eres un hijo de Dios, no vas a ser feliz con ese pecado. Te va a molestar, va a ser algo así que te molesta. El pecado es así. El hijo pródigo, cuando regresó a su casa, después de haber vivido perdidamente, ¿qué fue lo que dijo? Él dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Él se arrepintió de verdad. Y de repente podemos decir, pero si él se va otra vez, ¿va a vivir perdidamente otra vez? Probablemente sí, pero lo más seguro, si su arrepentimiento fue genuino, ya no va más a ser feliz. Se va y va a pecar y ya le va a asquear ya ese pecado, porque el pecado da asco. Yo hace poco estaba viendo mi Facebook. Yo no escribo casi, vos vas a entrar en mi perfil y no vas a encontrar casi nada. Muy vacío está, pero me llamó muchísimo la atención. Hace un par de meses miré y coincidió la época en que Fernando, nuestro hermano, me predicó por primera vez. Lástima que no está acá con nosotros esta mañana. Dios lo guarde. Y yo puse en mi muro, escribí, mira, por el año 2009 fue: el pecado le daña a un ser que me ama sin medida. Eso escribí. Y yo ni entendía el Evangelio. La verdad que no sé qué tenía en mi mente ese día, pero la gracia funciona así. Y cuando nosotros pecamos, nosotros le dañamos al Señor, porque es un pecado que Él ya pagó la cuenta. Y como le dije, los tres medios de gracia: el primero es la palabra predicada, la palabra vivida en nosotros, piedras vivas. El segundo medio de gracia es el bautismo, la cena del Señor. Y el tercer medio de gracia es la oración. Y la oración es un arma muy poderosa que Dios nos dejó a nosotros. Es por eso que Jesús oraba tanto. Él usaba esa arma. Y John Owen, en su libro Mortificación al Pecado, dice: el arma más poderosa contra el pecado es la oración ferviente. Pero le pone ferviente ahí en mayúscula y en negrita. Una oración ferviente. Nunca tenemos que dejar de orar, hermanos queridos. Amén. Tenemos que orar. Ayer en la conferencia de el pastor Sam Masters, que estuvimos con el pastor, él nos enseñó, prácticamente él decía: no es mi palabra, no es mi palabra lo que yo estoy dándoles a ustedes, es la palabra de Dios. Cuando la palabra es predicada, no soy yo, Diego, el que estoy hablando acá, es Dios. Porque yo no estoy hablando mi propia palabra. Jesús decía eso: yo no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que he oído decir al Padre. Entonces Él nos decía que tenemos que crear un hábito en nuestras vidas. Tenemos que esforzarnos nosotros en crear ese hábito, que se vuelva un hábito el orar todos los días, para no tener esa pereza espiritual, para que no venga esa vocecita en nuestro oído, que no venga una vocecita en nuestro oído y nos diga: todo está bien, no hay problema, está todo tranquilo, todo ok. Que nos relaje, que nos quite esa convicción de pecado. Todo eso, todo lo que te relaja, lo que no te convence de pecado, eso es una palabrería barata. Eso es el falso evangelio. No tenemos que dejar nunca de depender de Dios, jamás. ¿Se recuerdan? Nosotros hace un tiempo atrás, en un estudio que tuvimos acerca de cómo podemos medir el pecado en nuestras vidas. Ponerle que vos naciste tal fecha, vivís tu vida
le aceptaste a Cristo, de ahí en más estamos viviendo ya una vida cristiana. En algún momento tenemos que morir. Todos estamos nosotros, todos tenemos nuestra fecha de caducidad. Todos, absolutamente todos los que estamos acá, yo, todos vamos a morir. Incluso los niños, a veces no queremos pensar en eso. La verdad que es doloroso, pero todos vamos a morir algún día. ¿Cómo podés saber si vivís una vida de pecado? En el momento en que vos aceptás a Cristo y vivís una vida de piedad. ¿Se recuerdan los puntos? Yo peco hoy, me arrepiento. Pasa un tiempo, vuelvo a pecar, me arrepiento. Pasa un tiempo, vuelvo a pecar. Entonces si vos ves de lejos, vos ves tu vida pasada, vos vas a ver lleno de puntitos, así, tus pecados. El tema es que tiene que haber cada vez menos puntos, tiene que haber a la medida en que vamos avanzando hacia nuestra muerte. Cada vez menos tenemos que pecar. ¿Qué pasa si viví una vida así? Pecando. Al fondo. Ya no es más puntos, pues. Ya no son más puntitos. Voy a estar viviendo una vida de pecado, sin arrepentimiento. ¿Cuáles ejemplos podemos tener? La mentira, vivimos mintiendo. Un ejemplo, por ejemplo, es el concubinato. Eso es un pecado lineal. No hacemos nada para cambiar. Yo recuerdo cuando yo me congregaba acá, empezaba recién, yo vine con Susan, era mi novia, y después ya vivimos juntos. Y pasó un tiempo, un año por ahí, se me acerca el pastor y me dice, ¿vos estás viviendo en pecado, hermano? Me dice. ¿Por qué? Le digo yo, tipo, y vos no estás casado, me dice. Y yo me enojé, tipo, ¿por qué él tiene que meterse en mi vida privada? Y después me dice, vamos a ver la palabra. Empezamos a ojear. La palabra te dice que vos estabas viviendo en adulterio, fornicación. Y yo me asusté. Y le dije, sí, vamos a casar. Y nos casamos. Nos casamos, el pastor nos casó. Yo le decía cuando eso no entendía casi el evangelio, le dije, yo tengo miedo de que venga un sacerdote pedófilo, venga a darme la bendición, porque me iba a casar en la iglesia católica. Y demasiado miedo tenía, de verdad, de que un país degenerado venga y me diga, yo bendecido, ¿verdad? Tenía miedo. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos queridos, a ese pecado remanente que nosotros tenemos que darle una lucha frontal. No podemos nosotros relajarnos, hay que pelear. Nosotros estamos declarados en guerra. Estamos en guerra, hermanos. Miguel Núñez, nuestro hermano y pastor, dijo una vez, el pecado no es algo que yo hago, es algo que yo soy. ¿Verdad que es así? No es algo que nosotros hacemos, es algo que nosotros somos. El pecado que está dentro de nosotros, permanece esa naturaleza. No podemos hacer lo que es recto. No es más de lo que hacía antes de la regeneración. Y es tan depravada como lo fue al principio, y va a seguir siendo depravada, tan pecadora, tan completamente hostil a las leyes de Dios, y sujetada en gran medida por la nueva naturaleza. No es eliminado. Y nunca lo va a ser. Hasta el día glorioso en que nosotros vamos a partir en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. La ciudad de Dios. Allí es de donde nosotros todos nos estamos yendo. Job 40, versículo 4. He aquí que yo soy vil. Job dijo, mira, he aquí que yo soy vil. Él no sabía. He aquí. No dijo, yo soy vil. No, he aquí que yo soy. Él se sorprendió, él entendió. Nunca lo supo. Y vámonos, por hermano, en Ezequiel 14:14.
Si nos vamos en Ezequiel 14:14, vamos a encontrar una lista. Justicia del castigo de Jerusalén es por título. Vamos a leer desde el 13. Un poquito antes dice: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Y aquí dice: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Por primera vez en la Biblia cita Dios mismo hablando tres hombres, Noé, Daniel y Job, y dice: ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. ¿A quiénes le tenemos aquí? Le tenemos a Noé, que fue el único que se salvó con su familia en la inundación. Después le tenemos a Daniel, que no se inclinó ante falsos dioses, oraba 3 veces al día, entró en un horno con Mesac, Iván Drego, no, Iván, lo siento, y estaba Jesús con ellos ahí dentro del horno calentado por Nabucodonosor. Se murieron, todos los que prendieron el fuego se murieron, y ellos estaban ahí paseándose tranquilo, paz. Le tenemos Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia. Y después podemos seguir, y dice en el 17, versículo 17 más abajo: o si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere: espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serían librados. Qué fe tenía Job, ¿verdad? Imagínate, no quieren estar en esa lista. Noé, Daniel y Job. Yo no sé si acá insinúa Dios de que ellos se podían salvar por su propia cuenta. La verdad que no sé, porque aparte de Cristo no hay salvación. Entendemos eso. Pero acá le está exaltando a estos 3 hombres. Qué terrible verle en esta lista a Job. Y Job, al cual Dios le decía a Satanás cuando le habló, le dijo: este es un hombre, varón perfecto y recto, apartado del mal. ¿Y qué dice en Job 40, nuestro título de cabecera? He aquí que yo soy vil. Nosotros tenemos muchísimos ejemplos que podemos utilizar en la Biblia. Le tenemos a Isaías, cuando entró en el santuario de Dios y le vio a los querubines volando. Entró en un santuario hermoso donde Dios habitaba. ¿Y qué dice Isaías? Yo, siendo un hombre de labios inmundos, habitando en medio de hombres de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. David, en el Salmo 51, un salmo penitencial, él dice que fue formado en iniquidad, en pecado me concibió mi madre. Confesó que había pecado en su corazón y le pedía a Dios, en el Salmo 51 le suplicaba que le diera un corazón nuevo, limpio. En Romanos, Pablo, en Romanos 7, él declara: otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y todos sabemos la exclamación que hizo al final: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estalla, como decía el pastor cuando leyó este pasaje, estalla en adoración, explota en adoración. Y es verdad.
¿quién nos va a librar de este cuerpo de muerte? Y damos gloria y gracias al Señor por medio de su Hijo Jesucristo, que proveyó la forma a la cual nosotros vamos a poder salvarnos. Mi pregunta en esta mañana, teniendo el ejemplo de Isaías, de David y de Pablo, de Job también, ¿son más santos que Job? ¿O el labio de ustedes es más limpio que el de Isaías? ¿O ya tienen ya un corazón limpio, más limpio que el de David, que no necesitan exclamarle y pedirle al Señor que les dé un corazón nuevo? ¿O tienen un cuerpo que no le lleva cautivo a la ley del pecado? Todos exclamamos. Y podemos leer en Primera de Juan 1:10. ¿Qué dice Primera de Juan 1:10? Si decimos que no hemos pecado, podemos ir, hermanos, Primera de Juan. El final del capítulo 1 de Juan, de Primera de Juan, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y un poquito antes, ahí en el 9, un versículo antes, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados, pero no a nivel católico, en donde te va y te confesa. El concilio lateranense, que sigue vigente, es un concilio, es por eso que la Iglesia Católica dice que una vez al año te tenés que confesar con un sacerdote en ese habitáculo, una vez al año. Ese es por el concilio lateranense, que sigue vigente. Y tenés que confesar uno a uno, completo, tu pecado de un año. Y Él te va a decir, anda a hacer esto y Dios te va a perdonar. Yo creo que, no sé si pueden recordarse de todos sus pecados, o se puede contar con los dedos. No se puede, no hay forma de saber todos los pecados de un año, de un día, no sé cómo poder recordar. Yo creo que tenemos que usar pequé, etcétera, ya, ¿verdad? Porque no hay forma. ¿Cómo podemos? Pero por eso es que David dice, líbrame de aquellos que me son ocultos. No podemos recordar, es un disparate irte a confesarte con un hombre. Nosotros tenemos libre acceso al Padre, hermanos. Y para continuar, no tenemos que tomar a la ligera, nunca, jamás tomemos a la ligera el pecado. El mal tiene poder. El mal tiene mucho poder. Pero hay otro mucho más poderoso, con mayor autoridad, y ese es Cristo. Pero no debemos bajar la guardia. Ahora nosotros estamos con fuerza, con energía. Vamos a darle batalla, vamos a darle pelea. Oramos, salimos de este lugar, las puertas, ahí está. Ahí afuera, ya el pecado ya te va a destrozar. O quizás ya te está destrozando ahora mismo. Está a otro lado y el pecado es así. Juega sucio. No hay reglas. Nunca hay que confiar en nuestro corazón. Tenemos que mantenerle a raya. ¿Y cómo le mantenemos a raya? En oración. Es por eso que es uno de los 3 medios de gracia importantísimo. La palabra predicada, participar de la cena del Señor, ser bautizado y orar permanentemente. Esa es nuestra arma más poderosa, hermanos, hermanas. Tenemos que orar. Y crear ese hábito, como ayer nos decía el pastor San Master. Crear un hábito. No decir, voy a orar más tarde o no. No. Crea un hábito. Decir,
todas las mañanas, todas las noches. Daniel, el de nuestra lista, él dice que oraba 3 veces al día. No te digo que ores 3 veces al día, hermano. Pero ¿cómo es posible que Jesús, habiendo dicho, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días, y nosotros en un día, 24 horas, no le hayamos podido dedicar en oración? Él estuvo con nosotros todo el día ayer. ¿Oraste ayer? Es una pregunta que no me responde a mí, no me corresponde, no le corresponde que le responda a ningún ser humano. Es una cuestión muy personal con Dios. Hay que tener esa relación con Dios todos los días. El pecado te juega todos los días. Todos los días el pecado te va a jugar, a matar. Y Él prepara, carga la leña debajo de tu corazón, combustible le tira, y está ahí con el fósforo. No prende todavía. Sabe, hábil en qué momento va a hacer eso. Y tenemos que estar preparados, tenemos que derramarle agua, tenemos que echar esa leña afuera. Y un punto importante antes de que continuemos, pues ya queda poquito, es no caer en la excusa de que porque tenemos ese pecado remanente y que es sin remedio, ya no vamos a hacer nada. No hay nada que pueda hacer. Ya está todo ya cantado. Tipo, el pecado. Yo peco y digo, no, el pecado que habita en mí. No, no es así. Nosotros tenemos que odiar ese pecado. Le tenemos que despreciar a ese pecado. Amén. Le tenemos que odiar. Tiene que ser doloroso. Tiene que ser una miseria para nosotros. Nos tiene que repugnar. No tiene que ser un argumento como una apología para la depravación de nuestra conducta. Tenemos que gemir, así como el Espíritu Santo dice que gime, dice con gemidos indecibles. Él está ahí, dentro de nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, hermanos. Tenemos que llevar ese dolor del pecado ante el gran trono blanco. Como decía en la canción, mis pecados, mis aflicciones, los traigo a ti. No tenemos que ver ese pecado como una carta verde o como una excusa válida para el libertinaje. Si es que nosotros vemos como una excusa válida para pecar, no tenemos parte en el pacto de Dios. Tenemos que despreciarlo, detestarlo, abominarlo. Así tenemos que ver el pecado, hermanos. Tenemos que desear su extinción. Cada vez tiene que ganar más Cristo en nuestras vidas. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y como un dolor de parto, así se forma, duele. Pero hay que hacer. El corazón es malo, siempre va a ser malo. Al igual que un volcán. Un volcán puede estar dormido, pero no está extinto. En algún momento va a erupcionar. O por decirte, un león, como decía Spurgeon, un león, porque juega como una ovejita. Vos ya le vas a tener como oveja. No, en algún momento sí te va a saltar y te va a romper todo. O una serpiente. Vos le vas a tocar a la serpiente así, su piel finita. Sus colmillos están afilados todavía y tiene veneno. No porque no te muerde, ya vas a decir, no, manso. No es así. Sigue. Está ahí, latente. Está cargada como un arma. Como un arma. Está cargada, no tiene el seguro puesto. En algún momento te va a disparar. Y está dispuesto a hacernos daño. Tenemos que orar para que Dios se apiade de nosotros, que no nos haga daño, que no nos rompa. Y en base a esa información que les di, nosotros le vemos a un cristiano caminando en santidad. Y nosotros pues estamos acostumbrados a ver los milagros
como sanidad, se curó de una enfermedad grave, o vemos el milagro de las estrellas y de los planetas, el sol, la distancia. Vemos nosotros los milagros así, pero ¿cuántos milagros innumerables hay en la vida de un cristiano que está caminando en santidad? ¿De cuántos pecados se está librando? Un creyente que camina en santidad es un milagro andante. Un milagro es. Un milagro perpetuo. Cada hora que somos preservados de pecar es una hora de una gracia, de un poder divino que viene directamente del cielo y tiene el mismo poder que la creación. ¿Conocen la Odisea de Homero? El caballo de Troya, famoso caballo de Troya, la historia, donde entraron dentro de la ciudad y destruyeron Troya. Así mismo es el pecado en nosotros. Es un caballo de Troya que está ahí adentro de nuestro corazón. Vos podés ser un general o un rey de una ciudad, tu ciudad, que es tu vida, tu cuerpo. Vos te estás cuidando de los ataques del enemigo de afuera. Pero ¿cómo te cuidas del ataque que viene adentro mismo de tu corazón? ¿Cómo haces eso? Entregándonos completa y absolutamente al único que tiene el poder suficiente para darle freno al enemigo. Y ese es Jesucristo. No hay otro, no hay otra opción. El poder del Espíritu tiene que estar cubriéndome permanentemente. No es como, y el pecado no es que pierde fuerza, no es que vos envejeces y envejece contigo también y cangué. De la misma forma de cuando eras joven y tenías ese pecado, la misma fuerza tiene, no para. No porque yo estoy caminando ya más, soy más viejito, viejita, el pecado ya no actúa con la misma fuerza. Él siempre es joven, siempre tiene ese poder, nunca baja. Proverbios 4:23, lo que le dije al principio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No importa todas las victorias que nosotros pudimos haber tenido ya ayer, desde que nacimos hasta ayer, no importa, siempre estamos en peligro. Y nosotros vamos a ser dominados si la misericordia del Todopoderoso no está con nosotros. Enseguida nos va a dominar, enseguida nos va a hacer desastre. Desastre nos va a hacer. El pecado nos juega limpio. A muchos le toca una vida tranquila, una vida más apacible que otros. Nosotros sabemos de dónde salimos, cada uno sabe de dónde vino. A otros le tocó una vida mucho más dolorosa. Y hay muchos que seguramente no pueden saber cuán enteramente vil como Job pueden ser. Y acá dice, cuán grande debe haber sido mi pecado. Así es la oración de Spurgeon. Cuán grande debe haber sido mi pecado, que necesitó a tal Salvador. Cuán desesperada mi inmundicia, que requirió tal lavamiento. Cuán terrible mi culpa, que necesitó tal expiación como la sangre de Jesucristo. Cuando entendemos eso, ahí clamamos, exclamamos, he aquí que yo soy vil. No tenemos que volvernos menos diligentes, no tenemos que bajar la guardia, mantengámosle a raya al pecado, no nos enfriemos, no vamos a cantar victoria, la obra todavía no está hecha. No abandonemos la oración, tenemos que tener comunión unos con otros, estudiar la palabra. No tenemos que dejar que el mal nos afecte. Yo sé que duele verle, por ejemplo, a los hermanos apartarse, duele. Yo creo que tenemos que aferrarnos a la cruz ante las tentaciones
que hay en el mundo. Y para terminar, no seamos autosuficientes. Vivan cada día una total dependencia de la gracia divina. No vayas a hacer las cosas como si fuese que vos podés hacer por tu cuenta. No podés hacer nada por tu propia cuenta. Nosotros necesitamos a Dios, así como lo necesitamos siempre desde el principio. ¿Y por qué le necesitamos todavía a Dios? Porque seguimos siendo depravados, como lo fuimos siempre. He aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. Y una palabra, no al santo, no al cristiano. Me gustó Spurgeon cómo se despide de sus predicaciones. Siempre se despide con unas palabras al impío, al incrédulo. ¿Pensás que no podés ir a Dios porque eres vil? ¿Sí? Sos igual de vil, al igual que todo lo que estamos acá. En igual grado, no hay un santo, no hay un santo. O de repente te da vergüenza decir, es aquí que yo soy vil. ¿Pensás que decir eso no te va a dar la aprobación de Jesucristo? Claro que no. Él vino a buscar y a encontrar lo que se había perdido. Él vino para sanar a los enfermos. Dios ama a su pueblo. Ama a su pueblo, a este pueblo, esta viña que Él plantó aquí en Pilar, aunque nosotros seamos viles y menospreciados. Él nos ama. Aunque seamos escoria de la sociedad. El impío dice que es un estiércol de la calle. Palabras fuertes usa, y es verdad. Pero Cristo ordena venir en pos de Él. Él no es que te dice, vení si querés. Él ordena ir detrás de Él, ir en pos suyo, tomar nuestra cruz y seguirle. Es una orden. Ven a Jesús, pidamos que nos dé la fe, como dice Pablo en una de sus cartas, que nos aumente la fe. Oramos para que la fe aumente, que no se quede estancada ahí como hace 10 años, 5 años, 1 año, que aumente nuestra fe. Si entramos nosotros sucios y manchados, si nosotros entramos acá en la iglesia sucios, manchados, yo que estoy aquí parado ahora, les prometo en base a la palabra de Dios que vas a salir más limpio y más blanco que la nieve si entregas tu vida a Cristo. Y vamos a estar cubiertos con el manto de aquel que nos ama sin medida. Nos ama sin medida. Este es el tiempo aceptable. Que el Espíritu Santo nos dé la fe que pedimos para que podamos ser salvos y le demos batalla al pecado. Que podamos irnos con la idea de que estamos en guerra y de que tenemos que ponerle en raya. Nosotros no es ni un juego, el pecado no es ni un juego. Y quisiera pedirle para despedirme al Señor que le pueda dar su bendición a este mensaje, para que pueda brotar en el corazón de aquellos que nos oyeron a través de la transmisión y ustedes, hermanos queridos. Vamos a orar. Padre bendito celestial, en el nombre de Jesús, gracias por haber pagado nuestro pecado sucio, ese pecado remanente que arrastramos desde la creación, desde el momento en que Adán y Eva transgredieron, Señor, tu hermosura, Padre,
y fueron expulsados del paraíso. En el nombre de Cristo Jesús te imploro de que este mensaje, Señor, llegue al corazón, baje en ese lugar y se aloje, Padre, porque es tu palabra, no es la mía. Señor, como Job nos sentimos y decimos, he aquí que yo soy vil, soy malo, soy malvado y te necesito, mi Señor. Ayúdame en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Perdónanos ese pecado que es como un muro que nos separa de tu santidad, de tu hermosura, Señor. Es doloroso, Señor, ver hermanos apartarse. Oramos por ellos, Señor. Oramos por aquellos que predestinaste para salvación, que no estén cargando leña sobre sus vidas, Señor, para que sean consumidas. Padre, entregamos en tus manos tu obra aquí en Pilar, Señor, para que puedas dar fruto al 30, al 60 y al 100 por una, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén.